Hola, bienvenidos a Palabras Prohibidas, lo que no se pudo decir. En el programa anterior conocimos cuál fue la fuerza que tuvo el narcotráfico y cómo su accionar delictivo acabó con la vida de las personas que se negaron a guardar silencio. Hoy conoceremos la historia de un hombre que, como pocos, sobrevivió a los atentados y amenazas por parte del cartel de Medellín contra el periódico El Espectador. A pesar de saber que su vida corría peligro, Carlos Mario Correa no se dejó intimidar y siguió sus investigaciones en contra de Pablo Escobar y sus ayudantes. Eso, inclusive la policía se sintió incapaz de defendernos y lo dijo con palabras como: si dan un pie afuera de esta oficina no podemos responder por sus vidas. Yo soy periodista y soy profesor en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de AFIR. Cubrí básicamente información en el departamento de Antioquia de muy diversos temas. Lo que pasa es que el país estaba muy convulsionado y siempre el periodismo bien ejercido es molesto para quienes tienen el poder, sea por el poder político, el poder económico o el poder militar o el poder armado. Entonces muchos periodistas empezaron a contar lo que estaba ocurriendo en temas específicamente de narcotráfico, de violencia, y por supuesto se volvían molestos para quienes ejercían esa violencia y entonces por eso los perseguían. Hombre, soy Luis Alirio Calle, soy periodista, trabajo en Telemedellín, en el área de programación. Don Guillermo Cano hizo un editorial o varios con cosas muy certeras. Mire, hombre, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un día salió a los medios a decir: hombre, me han amenazado de muerte y eso solo confirma que estoy en el camino correcto. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Básicamente cuando se empieza a denunciar muy fuerte lo que estaba pasando, las infiltraciones de narcotraficantes por ejemplo, en el fútbol colombiano, cuando empiezan a ejercer violencia también contra la justicia, cuando los jueces los empiezan no solamente a investigar, sino a condenar, cuando la policía empieza a buscarlos y, por supuesto, el periodismo a dar cuenta de toda esa situación, el narcotráfico tiene esa primera reacción. Eso es lo que le pasa a la prensa, en particular cuando dice verdades que duelen. Es decir, lo que yo siento es que el espectador, desde la más profunda ética de este trabajo, en manos y en cabeza de don Guillermo Cano, tomó posición y en eso fue protagonista y lo hizo desde el principio. Se fue lanza en ristre con verdades contra el narcotráfico, pero en particular contra los hechos del narcotráfico atroces de terrorismo y que estaban sucediendo, la guerra que le planteó Escobar al Estado. Y el espectador se opuso a eso. Los ataques contra el espectador fue por la posición editorial del director, de algunos columnistas, y la posición informativa del medio, a través de información denunciando lo que pasaba con Escobar. Por ejemplo, el periódico El Espectador reveló que Pablo Escobar estuvo una vez en la cárcel en sus inicios en la carrera criminal. Entonces, esas son cosas que... Y Pablo Escobar tenía una vida pública ya en la ciudad y en el país. Entonces, eso son cosas que no se perdonan. Y con cada cosa que se divulgue, con cada cosa que vos denuncies, se va amontonando el montón de información para condenar a alguien, entonces eso no les conviene. Y cuando a uno se le viene todo eso encima, generalmente la reacción es violenta, ¿cierto?
las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Bueno, yo soy Carlos Mario Correa Soto. Yo actualmente soy docente de la Universidad de AFI en el área de periodismo. Hace 25 años yo trabajé como corresponsal del Espectador en Medellín y estuve durante 11 años. Y tener una experiencia y una oportunidad como la que me brindaba el Espectador era para mí una garantía de que empezaba bien. Y yo había estudiado en la Universidad de Antioquia y leía El Espectador los domingos y yo sabía la enorme trayectoria de sus periodistas, de los escritores que habían pasado por ahí. Y en una época como esa, donde el periodismo era sobre todo escrito, y no tuve muy en cuenta en ese momento para nada las situaciones de violencia que había en contra del periódico y lo que se decía. Yo entré como de cabezas y empecé a trabajar sin ningún temor y sin ningún miedo, con total determinación. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, en Colombia han sido asesinados 142 periodistas, convirtiéndose en el segundo país más peligroso para ejercer dicha profesión. Sin embargo, Carlos Mario continuó publicando clandestinamente, aún sabiendo que podría perder su vida. Ya regresamos. Exiliado de su propio país, trabajando encubierto desde diferentes lugares, la vida se le convirtió en un total infierno a este periodista de 23 años, desde que Pablo Escobar decidió iniciar una guerra frontal contra el periódico El Espectador. Sin embargo, su lucha y su cobardía por encontrar la verdad lo convertirían en un héroe. A continuación, conoceremos la historia no solo del ataque contra el periódico, sino el atentado que por poco acaba con su vida. Pues a Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿cierto? Para mí, podría decir que hoy en día un mito, pero en la época en que yo trabajé, un criminal actuando en contra de todo lo que oliera para él, a enemigos, y al Espectador en primer lugar, y un hombre que imponía terror a todo nivel. Sí sentí la presencia de él a través de los sicarios de Pablo Escobar, de sus artilugios y artimañas para amenazar, enviando sufragios, mensajes a través de otros periodistas que eran amigos de él y con los que tenía mucha cercanía. Uno sentía que estaba asediado finalmente por el monstruo que fue y por el peligro que representó. Y lo sentimos de manera particular y única quienes trabajamos en El Espectador de Medellín, que como se dice y se ha dicho siempre, pues estábamos en la cueva del lobo, ¿no? Hombre, los poderes armados, legales o ilegales, tienen a la prensa como algo sumamente incómodo, porque devela, porque hace conocer, porque divulga, y desde luego no les conviene, eso les daña el negocio, en este caso, y su imagen. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y 8 heridas, 2 en el cuello, 1 en el abdomen, otra en el tórax, 1 en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por shock anémico o hemorragia interna. Y hasta su muerte, Guillermo Cano publicó editoriales y muchos periodistas cercanos a Guillermo Cano hicieron investigaciones ya de mayor amplitud sobre el cartel de Medellín, donde siempre en el centro estaba Pablo Escobar, y él lo mortificó tanto que El Espectador decididamente le dañara su imagen ascendente de político, que se propuso y lo dijo públicamente en plazas públicas, por ejemplo como las de La Estrella en Antioquia,
que su objetivo era acabar con ese pasquín. Él llamaba pasquín al espectador. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. Es que cuando hay fuerzas tan poderosas, un periodista muchas veces piensa que está primero, la información o la vida. El Espectador se dio esa batalla muy de frente, no dio su brazo a torcer y pagó no solamente con la muerte del director, de colaboradores aquí en Medellín, sino con el ataque a periodistas y con una bomba muy fuerte que prácticamente destruyó todas las instalaciones en Bogotá. Yo llevaba casi un año en El Espectador, en octubre 10 de 1989. Ese día estábamos en la redacción, que para ese entonces era casi una redacción errante, porque con tantas amenazas que El Espectador en Medellín tenía encima, casi cada 6 meses El Espectador tenía que cambiar de sede. Cuando yo entré a trabajar ya estábamos por el lado de Prado Centro, en una casa de esas sin avisos. Y ese día mataron a 2 personas muy importantes del Espectador, que fueron Marta Luz López, la jefe y administradora de la sede del Espectador en Medellín y la encargada de la publicidad en Medellín, y a Miguel Soler, el jefe de circulación del periódico en Medellín. Inclusive la policía se sintió incapaz de defendernos y lo dijo con palabras como: si dan un pie afuera de esta oficina no podemos responder por sus vidas. Y en ese tiempo, que no es el tiempo de hoy de las redes sociales, y eso hay que insistirlo mucho, a uno lo amenazaban de frente. Pues uno llegaba al trabajo, le tocaban la puerta y le decían: mire, hijo de puta, no vuelva acá, es por esta orden, o hágalo y ya sabe lo que le pasa. Y de otras formas, no se haga matar, no se haga... A uno le hablaban así, de forma directa. Pero ya para diciembre, eso es octubre, ya para los comienzos de diciembre, algo así, yo de todas maneras, el periódico lo seguían enviando se seguía vendiendo en la calle. Entonces yo salí a una sede, a una venta de periódicos que había pues en Caldas, Antioquia, en la plaza, a comprar, no era que me lo regalaran, a comprar el periódico para leerlo, era un domingo, en la mañana. Y de sorpresa, me asediaron 2 tipos y de un momento a otro me vi en el piso y la puerta la cerraron y a mí se me pararon encima, como cuento en el libro, y me pusieron de rodillas con un revólver en la frente y me hicieron jurar que yo no trabajaba en El Espectador. Y como yo de verdad no estaba trabajando, yo dije: yo no trabajo en El Espectador, yo trabajé, pero ahora no hay Espectador en Medellín. Si se puede decir, me dijeron pues: mal hijo de... Si eso nos parece bien, y bueno, muy bien que juraste, y me pedían que jurara que no trabajaba en El Espectador, y bueno, y se guardó el revólver el tipo y había una moto. Yo ahí me di cuenta que había una moto en la puerta y el tipo arrancaron, y la gente, poca gente que se dio cuenta, quedó paralizada como cuando lo atracan a uno, y la humillación total, y yo también lloré, pero no en ese momento, porque donde yo hubiera protestado me matan. Detrás de cámaras, Carlos Mario nos cuenta que de haber acudido a la policía para denunciar los hechos en su contra, hubiese sido casi una sentencia de muerte por lo permeado que estaban las instituciones del país por el narcotráfico. En ese tiempo todos éramos víctimas, políticos, los periodistas, los mismos policías, los civiles, hasta los mismos hombres de Pablo Escobar eran víctimas de él. Como le digo, en todas partes hay personas buenas y malas, entonces de todas formas la policía, como también en la política,
pues la prensa estaban influenciadas por el miedo que le tenían a Pablo Escobar. Entonces, si la policía también era atacada, la gente, además, seguramente algunas personas pues tuvieron encontrones con los policías que se habían dejado manipular por él. Entonces, a veces perdían la confianza en nosotros precisamente por esas problemáticas. En una ciudad en la que la fuerza pública estaba, si no al servicio de Escobar, estaba muy debilitada. Aquellos sectores institucionales que estaban con la legalidad, que defendían el Estado de Derecho, que defendían las instituciones, que cumplían con su deber, en cierta medida estaban acorralados también por personas dentro de las mismas instituciones que fueron permeadas por el narcotráfico y que estaban ahí con ellos, es decir, estaban trabajando con el enemigo adentro en muchas ocasiones. Y tuvo pues quien le hiciera eco y le hiciera mandados y le hiciera favores en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Policía, en el gobierno, en el mismo gremio periodístico. La protección a los periodistas fue normal, era una época donde todos estaban en riesgo, cualquier bomba podía matar a media cuadra. Pues la seguridad era un esquema que no estaba muy bien planeado, como era algo más bien nuevo en la policía de Medellín. Muchas veces no se sabía qué hacer y también la policía tuvo que lidiar con más violencia en los barrios. Para ninguno de los actores armados, legales o ilegales, la prensa existe. Y cuando aparece por ahí, es simplemente un estorbo y tratan de quitarlo, a como dé lugar. Esa es como la lógica. Uno a veces se pone a pensar en eso, sí, hombre, es lógico que a mí me amenacen. Si yo estoy denunciando a un tipo que está en la delincuencia, está haciendo daño, lo estoy poniendo en evidencia, luego yo soy el sapo. En el argot de ellos, yo soy el sapo. Pero es que también somos incómodos para el Estado. ¿Cierto? Y en muchos casos el Estado ha tenido que ver aquí y en otras partes en hechos de muertes de periodistas. Lo más fatal es que inclusive colegas periodistas se prestaron para amenazarnos a nosotros por congraciarse con Pablo Escobar. Eso me ha parecido como entre las historias lo más fatal y denigrante del colegaje periodístico. Cubrí todo el desastre que se vino después con los carros bombas, con la muerte de policías o los crímenes contra policías, sí, que hasta la muerte de Escobar la cubrí. Y todo lo que usted puede ir a ver a las páginas del Espectador de esos años está encabezado como Redacción Medellín, de nuestro corresponsal en Medellín. ¿Y yo por qué hacía eso? Porque yo creo que porque era joven y me consideraba no valiente, sino joven, o sea, atrevido, dinámico, y amaba sobre todo inclusive sobre mi mundo particular, amaba el periodismo muchísimo. Y como siempre he dicho, tuve por el periodismo una vocación salvaje. Es una labor absolutamente valiente. Yo no habría tenido los pantalones que él tuvo. El haber permanecido en El Espectador creo que hizo de él una persona tremendamente fuerte, una persona de admirar por parte de todos nosotros. Yo conozco la historia de Carlos Mario y pensando en las circunstancias como se dieron, no, yo hubiera seguido. Sé que con miedo, que no podemos negar eso. A veces en esa época, y yo sentía en el ambiente, no porque recogiera testimonios de los colegas, pero yo sentía que éramos un periodismo miedoso, no rindiéndonos ante el narcotráfico, pero sí andábamos con temor, porque a veces uno de quien menos protección siente es del Estado, ¿cierto? Pero si el medio lo respalda a uno, yo sé que uno sigue, ¿cierto? En nuestro último bloque, nuestros invitados nos hablarán sobre el panorama actual del periodismo en nuestra ciudad, que según varios expertos se ha visto denigrado por diferentes factores. No, que pues lo que hay que decir realmente es que el periodismo ha cambiado mucho.
Siempre digo, el periodista hoy más que nunca debe fortalecerse pues académicamente e intelectualmente al máximo, porque hoy sí el empirismo está fuera de lugar para hacer periodismo. Hombre, lo que yo tengo como elaborado sobre eso es que el periodismo cada vez más se convierte en un sector de la gran industria del espectáculo. ¿Sí? Y hacemos espectáculo con todo, con farándula, con deportes, con política y con orden público. Y eso está desfigurando las cosas. Entonces a veces creemos que solamente es a través de la intimidación, de la violencia física, como se coarta a la prensa. Y no, hay muchas formas. La ventaja es que siempre habrá héroes, siempre habrá locos, siempre habrá suicidas, que a pesar de todo eso son capaces como de romper esos cercos informativos y de hacer el trabajo como deben ser. Es decir, hoy en día el periodismo es negocio, las empresas periodísticas son negocios. Yo digo una cosa que por lo pronto es imposible, pero ojalá de pronto podría darse, que las empresas que tienen noticieros y periódicos deriven su rentabilidad de otras cosas, porque generalmente tienen otros negocios a los lados, que deriven su rentabilidad de eso y dejen a los noticieros tranquilos, sin la responsabilidad de generar plata. Eso ya mancilla o digamos llena de neblinas la limpieza de la información. Porque realmente el periodismo es una carrera muy vocacional, donde el aprendizaje se hace sobre todo en el trabajo. Eso es muy diferente hoy. Hoy hay mucho periodismo ya de sala de redacción, de mesa, imaginándose un mundo desde la sala de redacción, desde la pantalla del computador. Nosotros en ese momento el mundo nos golpeaba de frente. Eso es lo que más ha cambiado. Entonces yo les digo que hoy a los jóvenes es más difícil hacer periodismo, porque para empezar las estructuras mediáticas no les permiten o los quieren tener haciendo versiones, pensando el mundo, hablando del mundo y de las tragedias sin conocerlas, sin sentirlas. Y como digo yo, pienso que inclusive lo que están haciendo es ficción. La mía no es una vocación, es una misión. Esta es la frase de Kapuczynski, que describe a la perfección el trabajo realizado por Carlos Mario Correa mientras trabajaba para el periódico El Espectador, cuando fue señalado como objetivo militar. Gracias por acompañarnos. Esto fue Palabras Prohibidas.